Bueno, mis hermanos, también en la mañana despedimos a los impactos, también ya ha terminado su ciclo, pasa así el tiempo muy, muy rápido y gracias al Señor también por ellos. Gracias al Señor porque hemos visto tantas cosas en todo tiempo. No sé si usted puede visualizar o traer a la memoria todo lo que Dios ha hecho en su vida, todo lo que está haciendo Dios en su familia, aun cuando de pronto diga no parece tanto, pero póngale atención a lo que Dios está haciendo en su propia vida. Es algo grande. Es que aquí va un poquito con el tema. Dios, en primer lugar, Él es fiel y nosotros también somos fieles, ¿o no? Pero bueno, el asunto es que el Señor nos quiere enseñar que seamos firmes o que nos mantengamos firmes a su llamado, a sus promesas. Bueno, es así como estaba recordando en tiempos de colegio, universidad, y sobre todo en la universidad, y aquí hay algunos maestros también de la universidad, donde prácticamente son firmes en sus convicciones, sus enseñanzas, y sobre todo firmes en sus calificaciones. Pues yo me acuerdo que en una cierta materia me faltaba una décima para aprobar, y el profesor se mantuvo firme y dijo, no te voy a subir. Pues repite nomás. Y esto fue algo que marcó mucho porque no era cristiano y muy orgulloso y todo, y dije, entonces ahí queda todo. ¿Sí? Y por una parte firmeza en el profesor, pero qué debilidad en mi vida en ese entonces como joven y estudiante. Y sí, pasaron muchas cosas de ahí a futuro, pero gracias a Dios que Él tenía también planes con mi vida. Firmeza en profesor y claro, me acuerdo también, otros les faltaba más y dice, pero el profesor no ayuda, ¿y cuánto te falta? Solo 5 puntos. Bueno, ni una décima no sube, peor 5 puntos, ¿no? Y a veces, bueno, firmeza, un poco para pensar ahí, pero ¿qué tal cuando hablamos de firmeza en la crianza de los hijos? Si somos padres, tal vez aquí estamos muchos padres que tenemos hijos pequeños o adolescentes, más jóvenes. Bueno, ¿cómo es nuestra firmeza como padres en cuanto a la disciplina, a la instrucción, a la guía, a la enseñanza con nuestros hijos? O sea, ¿muestra usted toda autoridad a ellos? ¿Le obedecen? ¿O es que se dejó vencer y son sus hijos los que han tomado las riendas en todo esto? ¿O son ellos los que ahora tienen la autoridad y le mandan a usted y usted les hace caso a ellos? A veces pasa esto, ¿no? Entonces, se necesita ser firme. La Biblia nos enseña en cómo a los padres tenemos que mostrar firmeza ante nuestros hijos. Y a veces doblegamos, a veces nos debilitamos y esto pues trae no consecuencias buenas. Solo estoy poniendo como ejemplos. Ese no es el tema, sí, de la firmeza a los padres. Solo estoy mostrando, sí, como un ejemplo a lo que quiero llegar. Pero también firmeza en las decisiones. A veces somos como un poquito débiles cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida. Y dudamos, y no sabemos qué hacer, y terminamos pues tomando cualquier decisión, a sabiendas de que es muy importante. O tal vez ni nos damos cuenta que es tan importante y nos lanzamos y hacemos a veces o cometemos cosas bien erradas, porque no tenemos firmeza en tomar buenas decisiones. Claro, la Biblia, la Escritura, el Señor es el que nos muestra, el que nos da también, nos muestra cómo tomar decisiones firmes, que también nos da valor, coraje para hacer bien las cosas. Por eso el Señor nos dice en su Escritura mismo que pues nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. No que sí, que no, así no funciona. Tenemos que aprender a tomar decisiones o ser firmes en nuestras propias decisiones y convicciones también. Lo que quiero llegar con esto es en cuanto a la firmeza que un creyente tiene en el Señor. La firmeza en el Señor, en la fe. ¿Cómo es nuestra trayectoria como cristianos, su trayectoria como creyente? ¿Cómo ha sido hasta ahora? Miren que yo, cuando estoy hablando de la firmeza en el Señor, cuando yo empecé la vida cristiana, entregué mi vida al Señor, creí con mi corazón de que Jesús es mi Señor, mi Salvador, y
y empezó una nueva vida congregándome en una cierta iglesia. Bueno, éramos un grupo pequeño. Después me invitaron a una iglesia, así, cristiana. Y claro, si soy sincero, ahí ya era creyente, no me gustó para nada, ¿sí? Que sea, como cantan y esto. Bueno, yo quería que se acabe rápido, no me sentía inquieto, no me sentía bien. Y de pronto en medio de todo esto dice, pues vamos a llamar al hermano tal para que pase acá adelante y él tiene un testimonio para ustedes. Bueno, yo no sabía ni qué eran testimonios ni nada. Dije, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Y ahí pasaba un hombre y empieza a dar su testimonio y yo digo, qué tremendo. O sea, él decía, bueno, es que ahora que yo creo en el Señor, estas son mis convicciones y pues como cantábamos, ¿no? Ni la vida ni la muerte no me va a separar del amor de Dios porque yo he creído en el Señor y decía, bueno, solo muerto, decía, él defendía su fe y él decía que se mantenía firme y que él nunca decía, yo me voy a detener en la fe a mi Señor y peor retroceder en cuanto a la fe que tengo en el Señor. Dije, ¿qué cosas? ¿Cómo es eso? Yo dije, yo quisiera ser así, pero claro, yo decía, no sé cómo son esas convicciones, esas firmezas en el Señor. Y pasó poco tiempo, que este hermano ya no llegaba a la iglesia. Yo, ¿qué está pasando aquí? Y después me entero que no solo ya no iba a la iglesia, sino que él le dejó a su esposa. Y no solo que se dejó a su esposa, sino que después fue infiel. Y no solo que quedó ahí, sino que se fue a otro país, hizo vida allá. Y nunca más supe del hermano que decía en un momento que era firme en el Señor. Eso fue una de las primeras experiencias, les cuento así, como cristiano. Y ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es la vida cristiana? Ahí sí que ya me confundí, les digo, cuando yo recién empezaba en la vida cristiana. Hasta ya me estaba desanimando. Si es así, ¿para qué? Yo decía, ¿no? ¿Cómo es? Hablan una cosa y después dicen otra cosa. Entonces, sí, si estoy aquí es por la gracia del Señor, por su misericordia, que Dios me ha ayudado a mantenerme firme en el Señor. No tal vez como el hombre perfecto ni el siervo, pero aquí estoy. Y todavía sí tengo temor del Señor, ante el Señor de que algo pase y no quiero quedarme o detenerme en mis convicciones, en la fe que he puesto en el Señor. No sé cuánto le falta a usted para llegar a la meta. Bueno, cuento esto porque siguiendo la carta a los Filipenses, ahí ya nos corresponde el capítulo 4. Y si tiene su Biblia puede abrir ya Filipenses 4, el versículo 1, donde Pablo, después de que da una serie de enseñanzas muy prácticas a la iglesia, a los cristianos, él inicia vemos aquí en el inicio de este nuevo capítulo, ¿sí? Ya hemos visto 3 capítulos, ¿sí? Desde enero hasta acá, ya más de medio año nos hemos pasado en 3 capítulos de Filipenses y ahora entramos al último capítulo. Y póngale mucha atención a cómo nos dice en este versículo el apóstol Pablo. Por lo tanto, ahora voy a detallar un poco así rápido y después voy a los puntos aquí que tengo. Pablo dice, por lo tanto, eso quiere decir que dice, pónganme en atención, dice Pablo, esta es como una conclusión de lo que les acabo de mencionar en los 3 capítulos. Y si ustedes recuerdan, está fresquito, Cristian nos compartía la semana anterior cómo es o qué significa ser ciudadanos del cielo. Esto está cerquita, este versículo. Antes yo hablaba también de lo que es la religiosidad y todo lo que viene en los 3 capítulos. Aquí Pablo dice, por lo tanto, tomando en cuenta, consideren estos 3 capítulos, sería para nosotros, ¿sí? Tomen en cuenta, dice, queridos hermanos míos,
Él tiene esta expresión, está hablando a los hermanos en Cristo, a los creyentes, sí, en este caso a los filipenses, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho. Que él no está diciendo por decir Pablo de que los extraña y los ama. En verdad, este hombre amaba a los cristianos, a los hermanos en Cristo. Él está lejos, está en Roma, allá está la iglesia en Filipos, está en la cárcel, las circunstancias son difíciles. Y él está escribiendo y dice, les extraño mucho. Y es que dice, ustedes que son mi alegría y mi corona, que les está poniendo en lo más alto a sus hermanos en la fe, en Cristo. Y él en esto, como él ama a los cristianos, a la iglesia, a sus hermanos en Cristo, él les dice, vean, yo les pido que se mantengan así como hasta ahora están, firmes en el Señor. Ahí está ese versículo, ¿no? Manténganse firmes en el Señor. Parece que hasta aquí, sí, la iglesia de Cristo, los cristianos, al menos de Filipos, estaban firmes en el Señor. Y dice, ven, yo les ruego y les pido, sigan así, manténganse firmes en el Señor. Bueno, ¿qué es mantenerse firme en el Señor? Ya les di un poquito algunas pautas, sí, de lo que es estar firmes en el Señor, pero prácticamente estar firmes en el Señor es no abandonar a Cristo, la fe que hemos puesto, sea en las buenas o en las malas, en las peores circunstancias, pues tenemos que mantenernos firmes en Cristo, en el Señor. Muchos se han debilitado. Muchos han abandonado la fe, muchos han desertado de todo esto, que es lo mejor. Es que cuando Pablo está diciendo a la iglesia, les extraño mucho, ustedes son mi alegría, mi corona, es que Pablo sabe muy bien, y él mismo escribió en Efesios, que la iglesia, que somos nosotros los creyentes, dice, ahí está la plenitud de todas las cosas. No hay que buscar las cosas buenas fuera de lo que es iglesia, fuera de lo que es la comunidad de creyentes. Aquí, por eso Pablo como que se sentía solo allá y dice, les extraño mucho, ustedes son mi alegría, mi corona. Manténganse firmes en el Señor. No se alejen de la fe, no decaigan de la fe, no abandonen al Señor Jesús, no abandonen su iglesia, luchen ahí porque van a encontrarse con un montón de cosas difíciles, pero manténganse firmes. ¿Qué cosas? Esa es la firmeza en el Señor. En otras palabras, firmeza en el Señor es someterse a esto, a la Escritura. Pues bien, agacho la cabeza, así es, Señor, pero aquí no hay peros. Esta es la voluntad. Esto es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos está recomendando aquí. Firmeza en el Señor. Pues bien, un poquito, espero que lo haya entendido así, a breves rasgos le expliqué lo que es la firmeza en el Señor, pero yo quiero mostrar dos cosas aquí. Dos cosas, ¿por qué mantenerse firme en el Señor? ¿Y cómo mantenerse firme en el Señor? Porque Pablo está insistiendo, dice, manténganse firmes en el Señor. Bien, firmes en el Señor, no abandonen por nada del mundo la fe que tienen ahora, en la cual creen en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Allí luchen y agarren el duro y no abandonen. Manténganse firmes en el Señor. Pero ¿cómo nos mantenemos? ¿Por qué debemos mantenernos y cómo hay que mantenernos firmes en el Señor? Voy a explicar estas dos cosas. En primer lugar, ahí está por qué mantenerse firme en el Señor, ¿sí? Y es que, en primer lugar, es porque, queramos o no, nuestra vida depende del Señor. Su vida, mi vida depende del Señor. Y también porque el enemigo destruye todo lo que el Señor planta, todo lo que el Señor construye, el enemigo quiere destruir. Entonces tenemos que mantenernos firmes por esta razón. Explico un poco más esto de la dependencia del Señor. Debemos mantenernos firmes en el Señor porque nuestra vida depende de Él. Y ahí está lo que escribió el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde dice 3 y 4, por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo. Por medio de todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad.
Pues bien, en Cristo está todo. O Cristo es todo. Si estamos fuera de Cristo, sí que estamos en malas. Sí que estamos bien en malas. Porque nuestra vida, como dije antes, queramos o no, depende del Señor. Y pongo aquí algunos ejemplos, quizá para entender un poquito más esto. Imagínense si alguien está muy enfermo en una clínica, en un hospital, y necesita de oxígeno. Enseguida lo ponen esa mascarilla o máscara y luego le conectan a un tanque de oxígeno y está ahí. Entonces como que se estabiliza y en ese entonces, en ese momento, pues esta persona depende del oxígeno. Si por A o B se desconecta ese oxígeno, pues prácticamente puede morir. En ese momento depende 100% del oxígeno. Quiero que pensemos por un momento en esto. Lo que estoy tratando de decir es que su vida y mi vida dependen del Señor, así como el oxígeno. Quitamos de nuestra vida, de nuestra presencia a Cristo y empezamos a agonizar. Empezamos a angustiarnos, empezamos a desesperarnos porque como el enfermo sin oxígeno empieza a morir porque no puede respirar. Algo así. Quiero que me entiendan lo que sucede cuando en nuestra vida no está Cristo. Nuestra vida depende de Él. Por eso Pablo dice, vean, manténganse firmes en el Señor. En otras palabras, con el enfermo digan, vean, no le quiten por nada del mundo esa mascarilla y ténganle el oxígeno, porque si no está el oxígeno va a morir. Así está diciendo Pablo, ¿no? Manténganse firmes en el Señor, porque si no, pues ustedes van a decaer, van a desfallecer. O también sería, pensando un poco en la dependencia, vean, un bebé cuando nace, automáticamente depende de la mamá, no depende del papá. O sea, el papá o los hombres estamos ahí, pero la mamá es la clave aquí, ¿no? Para el alimento y de todo. Si bien es cierto, podemos ayudar, tal vez sobreviven algunos bebés sin la mamá, pero la esencia de todo esto es la mamá. En los primeros días, horas y de todo, qué esencial. Estos bebés o todos los bebés dependen de la mamá. Podría poner una serie de ilustraciones para entender esto, como la semilla que plantamos en la tierra para que crezca la planta y de muchos frutos. ¿Depende de qué? De una buena tierra, agua, abonos, de todo esto. Si nosotros no ponemos esto, pues prácticamente la semilla desaparece, se seca, lo que sea, y nunca vemos absolutamente nada, porque una semilla, una planta depende de todo esto. ¿Cuántas cosas, no? Para entender que nuestra vida depende solamente del Señor. Y por eso, repito, Pablo dice, manténganse firmes en el Señor. Es también como esto, ¿no? Cuántas ilustraciones que uno, se puede poner aquí para entender con más claridad. Cuántos enfermos hay que su vida depende de una medicina que tiene que tomar todos los días. Y no tiene que olvidarse. ¿Qué pasa cuando un paciente en estas condiciones no toma un día la medicina? Bien complicado. Puede ser que al otro día esté agonizando. Bien complicado. No tiene que olvidarse por nada del mundo que tiene que tomar la medicina, tiene que poner alarmas, lo que sea, que le recuerden que debe tomar la medicina, porque es esencial. Entonces, vean, si es así, lo que está diciendo el apóstol Pablo, pues bien, ¿qué alarmas ponemos en torno a nosotros para que nos recuerden que tenemos que cada día tomar la medicina que se llama Biblia? Porque de esto depende nuestra vida. Depende del Señor, de su voluntad. Ay de aquel, diría, ¿no?, que no ha tomado medicina un día, una semana, un mes, un año, pues prácticamente su fe no sé dónde está. Menos en su corazón. Ha decaído. Ha decaído. Pablo recomienda manténganse firmes en el Señor. Y es que el Señor es el que, a través de su palabra, cuando estamos siendo totalmente dependientes de Él es el que nos direcciona, nos sustenta, nos fortalece, nos da sabiduría, nos llena de su amor, nos da fortaleza para perdonar a los que nos ofenden, nos da esperanza, nos da paz. Muy bien. Cuando estamos totalmente conectados al Señor. Bueno, pero lo otro ese es por un lado, ¿por qué mantenernos firmes en el Señor? Porque dependemos de Él y también porque el enemigo está al acecho. El enemigo
está observando cómo Dios planta, cómo Dios pues obra en la vida de nosotros, de los creyentes, y este enemigo busca la manera cómo cortar, cómo destruir, cómo acabar con todo lo bueno que Dios está haciendo en nosotros. Claro, que el enemigo puede actuar cuando nuestra fe está debilitada, cuando no estamos firmes en el Señor. Como les contaba al inicio de este hermano, no sé qué pasó en ese momento, tal vez sí estaba bien firme en el Señor, pero de la noche a la mañana el enemigo entró y acabó con su vida. Y es que eso es lo que nos dice Juan 10:10, tal vez si lo conoce este versículo, o tal vez hay personas que llegaron aquí primera vez, que buenos, bienvenidos, y si primera vez está escuchando esto, si primera vez está leyendo este versículo, tome muy en cuenta, esto es muy importante, lo que nos dice Juan 10:10, el ladrón, que es el enemigo, el diablo, Satanás, como sea, dice el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces Pablo, otra vez repito, aquí dice manténganse firmes en el Señor porque su vida depende del Señor y tengan cuidado porque el enemigo les va a robar todo y les va a destruir, les va a acabar. Entonces, hermanos, aquí estaba pensando un poco en cómo el enemigo puede destruir y bueno, para ilustrar otra vez aquí, pensemos en lo que es un barco, una lancha, lo que sea que está en el puerto, ¿sí? Cuando está vacío, no está el capitán ahí, o el que conduce no está ahí. Entonces, para que se mantenga en el puerto, conocemos esto, ¿no? Sacan una cosita pesada que se llama ancla y lo botan al mar y ahí se sujeta, ¿sí? Entonces, esto es para defenderle ¿de qué? De que el barco sin el capitán, pues, sea llevado en alta mar por las olas, que se golpee o se dé contra las rocas y se destruya. El ancla le sostiene. El ancla le ayuda a que no se vaya de aquí para allá y se destruya el barco. Bueno, lo que quiero decir con esto, y cuando digo que el enemigo destruye, es esto que cuando dice Pablo, manténgase firme del Señor, es que nosotros los que tenemos fe en Cristo, deberíamos anclarnos a Cristo, abrazar a Cristo, no sé cómo expresar esto, agarrarnos muy fuerte a Cristo y ahí mantenernos, porque van a venir olas, lo que sea, y ahí nos vamos a sostener, anclados a Cristo. Nuestra fe tiene que estar ahí, porque el momento que subimos, o digamos no hay el ancla, como les dije, esto va a la deriva, sin dirección, sin rumbo, golpeado por aquí, por allá, y a la final puede estar totalmente destruido. ¿Sí? Así vemos, ¿no? Barcos a la deriva, acabados. Pero lo que estoy tratando de decir es que a veces se puede ver incluso cristianos que abandonaron la fe, no se mantuvieron firmes en el Señor, están siendo golpeados por las olas del mundo, golpeados por el enemigo. Y no solo golpeados, sino que muchas veces ya están casi destruidos, acabados. Porque eso es lo que hace el ladrón. En cambio, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él es la fuente de todo esto. Entonces, por eso, en primer lugar, aquí he puesto este punto. Cuando Pablo dice que hay que mantenernos firmes en el Señor, ¿por qué? Porque nuestra vida depende de Él y el enemigo puede hacer de las suyas. En segundo lugar, vamos a ver cómo mantenerse entonces firme en Cristo. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Repito aquí el testimonio de este hermano. ¿Por qué? Me cuestiono, ¿no? ¿Por qué no se mantuvo firme? ¿O cómo hay que hacer para no caer en esto, sino que mantenernos firmes, ser constantes en el Señor? Bien, entonces aquí, como ejemplos, yo puedo pensar primero en el trabajo. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo y tenemos una historia. De pronto algunos están ya 10 años en un trabajo, 15, 20, hasta algunos se han jubilado ahí con 25, 30 años de trabajo. Qué bien, se han mantenido firmes. Y ya me puedo imaginar todas las cosas que sucedieron. Tal vez no siempre fueron buenas, de todo. Qué luchas, qué el compañero por acá, qué... Ese es el ambiente laboral, ¿no? Pero los que han logrado terminar con todo eso es porque han sido firmes, han sido constantes, no han desmayado.
Y se necesita, dependiendo del trabajo, ¿no? Claro, puede ser que no ayude esto, está bien, hay libertad en esto, ¿no? Pero yo estoy pensando en lo que es la firmeza. Cómo algunos se han mantenido a pesar de tantas cosas. Firmeza, como yo decía al inicio, en la universidad. Qué tremendo, o sea, el que va a la universidad con ese anhelo, ese deseo de tener un título, una carrera, que bueno, está bien, pero no todos lo logran. Unos desertan al inicio, otros desertan en la mitad, otros ya casi por terminar la carrera. Pocos se han mantenido firmes en todo ese sacrificio que significa estudio universitario. Es tremendo esto, ¿no? Sí. Y claro, para eso se necesita firmeza en todo sentido. En los jóvenes, qué difícil esta parte, ¿no? Los hijos con los padres, como decía, padres hacia los hijos. ¿Cómo nos mantenemos firmes los padres y cómo los hijos se pueden mantener firmes en su casa, siendo obedientes, sumisos a la autoridad de sus padres? ¿Cómo? Bueno, esos son como ejemplos, sí, en un momento podemos detallar esto. Esposo, esposa que estén sujetos a su marido, a su mujer, por toda la vida, ¿no? El enemigo destruye esto. Bueno, pero el punto aquí es, tal vez para entenderlo un poquito más, pongo este ejemplo. Usted puede ver aquí en Ibarra, más en Quito, en otras ciudades grandes, edificios muy altos, 15, 20, 30 pisos. ¿Por qué no se caen? ¿Por qué cuando hay sismos, pues se mantienen firmes? ¿Por qué si hay vientos fuertes no se caen? ¿Cuál es la clave para que esto se sostenga? Pues ahí entran los profesionales, ellos saben muy bien, ingenieros, arquitectos, saben que la base de todo esto para que no caiga, para que se mantenga firme, tiene que ver en los cimientos. Si está bien estructurado, bien hecho, bien fundamentado ese cimiento, pues esos edificios no van a caer, porque depende del cimiento. Si vemos edificios que caen, casas que se derrumban ante los desastres naturales, tenemos que ir a verificar cómo han estado los cimientos. ¿Qué pasa con los cimientos? Ahora, esto también quiero que lo vea y lo observen. Si nuestra fe debilita, si pues no soportamos todas las cosas que involucran la vida cristiana, el tener la fe en Jesús, si en algún momento hemos desertado, hemos caído, yo tendría que preguntar y ver qué pasó con el cimiento. ¿Qué pasó con el cimiento? Repito, disculpe que estoy repitiendo de este hombre que le escuché ese testimonio y yo digo, ¿y dónde estaba el cimiento? ¿Quién es el cimiento en un creyente? Cristo. Lo que estoy diciendo es cómo está fundamentado Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. De esto va a depender de cómo tenemos que mantenernos también firmes en el Señor. ¿Cómo está fundamentado Cristo en nosotros? En otras palabras, ¿qué es Cristo para usted? En el culto en la mañana preguntaba, o decía cuánto quisiera preguntarles y también a ustedes, si tuviera el tiempo de preguntar a cada uno, ¿qué es para usted Cristo? ¿Qué respuesta daría? ¿No? Es como Jesús también se cuestionó de esto y él sabía todo, ¿no? Y de pronto les sorprende a sus discípulos y les dicen, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen quién soy? Unos dicen que eres un profeta, que eres un buen maestro, que eres Elías, o uno que está revolucionando la religión. Bueno, tantas opiniones que decía la gente al verlo a Jesús enseñando la verdad. Muy bien. Dice, ¿y ustedes? A los que estaban con Jesús, a sus discípulos. Dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Dígame, ¿quién soy yo? Ya me imagino en ese momento, pues los 12 discípulos calladitos, tal vez regresándose a ver, o regresaron a ver a Pedro, porque ese era el que más hablaba. Pedro, di algo. No sé, pues, ¿qué decimos? ¿Quién es el que está enseñándonos? Es Jesús, el hijo del carpintero. Y Pedro
decía en la mañana, ¿no? Es como cuando tenemos con los niños ahí en una clase y preguntamos algo y dice, a ver, ¿quién quiere responder? Toditos alzan la mano. Alzan la mano, pero nadie sabe la respuesta. Solo quieren el premio, el caramelo, ¿no? Entonces, a veces yo pienso que sucede así cuando Jesús dice, a ver, si tú dices que yo soy el cimiento, que yo estoy contigo, dime quién soy entonces, ¿qué soy para ti? Y bueno, Pedro lo que dijo es, se queda pensando, dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, qué interesante este Pedro, lo acertó. Bien, Pedro, sobre esa respuesta, sobre lo que tú estás diciendo, voy a edificar mi iglesia. Sobre esa verdad, yo quiero que de aquí en adelante crean en mí y pongan su fe, porque esa comunión de los que van a creer, pues va a ser mi pueblo y ese pueblo se va a llamar iglesia. Los que creen de verazmente que Jesús es el Cristo, el Salvador, el que vino a rescatarnos de la perdición y del pecado, de toda la calamidad que éramos sin Cristo. Ese es Jesús. Y cuando lo cimentamos bien en nuestros corazones, pues muy bien, entonces sí, esto nos ayudaría muchísimo a mantenernos firmes en el Señor, porque sabemos quién es el que murió en la cruz por nosotros. Y que así como Él dio la vida por nosotros, que los que nos mantenemos en Jesús o creemos en Jesús, estemos también dispuestos a dar incluso la vida por Jesús. Eso es mantenerse firme, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo mantenerse firme en el Señor? Pues el punto está muy largo. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Les explico. De aquí, yo cogí algunos puntos de lo que viene después del versículo 1 de Filipenses 4:1. Yo solo voy a dar en cómo mantenerse firme en el Señor solamente una introducción a los temas que vamos a tratar de aquí en algunas semanas, algunos domingos. Cogí los mismos versículos del contexto, los que le siguen, como digo, al versículo 1, capítulo 4, y ahí está todo lo que Pablo nos enseña, o el Señor mismo en su palabra, cómo mantenernos firmes en el Señor. Y usted va a darse cuenta de esto. En primer lugar, en unidad o comunión con los demás. A ver, si no hay unidad ni comunión con los demás, o si no somos intencionales, si no buscamos esto con los demás aquí en la iglesia, pues no nos podemos mantener firmes en el Señor. Y aquí sí tengo mucho para explicar, pero lo voy a hacer el próximo domingo. Pero aquí, solamente para que vean el versículo, ¿sí? Este es los versículos para el próximo domingo, Filipenses 4, 2, 3. Vean lo que dice ahí. Pablo sigue escribiendo. Primero les dirán, manténgase firmes en el Señor. Luego dice, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué pasó aquí? Hace un momento está diciendo que la iglesia en Filipos están bien, manténganse firmes del Señor, pero ha habido una situación lamentable. Que esto no está generando la firmeza en el Señor, al menos de estas dos hermanitas que han sido fieles colaboradoras de Pablo cuando Pablo estaba ahí. Impresionante, ya me puedo imaginar estas mujeres creyentes sirviendo en la iglesia, apoyando en todo. Tremendo testimonio de estas siervas del Señor. Y ahora resulta que las hermanitas están peleadas. Bueno, eso pasó en la iglesia de los Filipos. No sé, aquí en nuestra iglesia no estamos peleados, ¿no? Que uno esté sentado acá, el otro acá, bueno, después hacemos un juego y todos se cambian de puesto a ver qué pasa, ¿no? Bueno, el asunto es que para cómo mantenerse firme en el Señor, debemos siempre buscar la unidad, la comunión unos con otros. Porque aquí, si les digo, este es un tema muy extenso que sí, claro, tengo que detallarlo después, pero es aquí donde el Señor quiere que busquemos, seamos intencionales en buscar la comunión unos con otros.
Hoy mismo empezamos el obrero fiel y de paso les invito a los que no están todavía en el obrero fiel, no me cansaré de invitar porque son buenísimas todas estas lecciones. Hoy con un grupito que tenemos los domingos, ya hoy empezamos el obrero fiel 3. Esas lecciones justamente tienen que ver con todo esto, los unos a los otros. Yo les decía, si no practicamos esto, si esto no es real en nosotros como cristianos, pues olvidémonos de todo lo que aquí nos dice la palabra, mantenernos firmes y de todo, pues solo seríamos fachada. Así hablábamos, ¿no? Ante todas estas lecciones. Porque es importantísimo, por eso está diciendo Pablo, vean, yo les amo muchísimo, son mi corona, mi alegría, pero manténganse firmes. Si hay conflictos, si hay peleas entre ustedes, de hecho, lamentablemente sí las hay, pues entonces hay que arreglar. Hay que arreglar. Ahí, cuando somos intencionales en esto, entonces sí, estamos buscando la firmeza en el Señor. Esa es la práctica. Entonces, aquí es cuando hablo de esto, de unidad o comunión, prácticamente cuando hay los conflictos entre cristianos, si no se resuelve esto, surge enseguida un resentimiento, surge enseguida una amargura, un distanciamiento y a la final la solución que se da de muchos creyentes, lamentablemente, la solución es ahí queda. Así como cuando dije, ahí queda la universidad, qué orgullo. ¿Qué? Yo no estoy rogando a nadie. Si no resolvemos conflictos en la iglesia, entre hermanos en la fe, pues bien, entonces dice, ahí queda todo. Ahí se acabó todo. Esto no es la voluntad del Señor. Para eso, ayer me gustó mucho, tomamos una buena iniciativa con los hombres que nos reunimos. Pensando en todo esto, dijimos, tenemos que ser más intencionales y empezamos a hacer grupos de 3 hombres y no solo para ese momento, sino que les dije, van aquí, vamos a respaldarnos unos a otros en oración y bueno, ahí hicimos grupos de 3 hombres porque entendemos de que en cualquier momento puede ser que el enemigo entre como sea y pues quiera romper todo esto, nos debilitemos. Entonces tenemos que cuidarnos, buscar alternativas, ser intencionales, como digo, porque no podemos quedarnos sentados y cruzados de brazos sin hacer nada con respecto a esto. Si queremos ser firmes en el Señor. Este es, ya que lo estoy predicando para el otro domingo, no, regreso. Este es para el otro domingo, este es solo un punto, ¿no? El tiempo. Sí, porque aquí son solo puntos aquí, en unidad o comunión con los demás. Y es que el siguiente versículo, Filipenses 4:4, dice que alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Entonces, ¿cómo mantenernos firmes en el Señor? Es manteniendo un espíritu de gozo y gratitud. Gozo en el Señor, gozo en la salvación, gratitud ante todas las cosas que el Señor ha hecho. En la mañana, sí, aquí estaba una hermana Blanquita, ¿sí? ¿Qué cosas? Con hermana Blanquita Vázquez, ¿no? Y a mí me ha impactado mucho esto porque yo les dije al inicio, parece que nada pasa, pero que el Señor hace cosas demasiado grandes. A inicios de este año ella se puso mal, ya tiene su edad, ¿no? Y le detectaron cáncer. Ven, aquí todo, quimioterapias, ustedes conocen todo ese tratamiento, recursos. ¿Qué cosas? Bueno, hemos estado orando en estos grupos que tenemos. Ahí estaba el nombre de Blanquita orando, Señor. Y bueno, en estos días veo un video, ahí donde le toman sus hijos, donde, yo primera vez veo esto, que en un hospital hacen tocar una campana. Sí, para mí era nuevo, no sé si usted conoce. Y claro, Miguel me estaba explicando, ¿qué significa eso de tocar una campana? Eso ha sido que en el hospital a los pacientes que están bien mal y que después de haber recibido tratamientos y todo, y cuando ya se sanan, hacen tocar una campana, señal de que, chao enfermedad, chao cáncer. Y aquí estaba nuestra hermana Valquita, y después conversas, me siento renovada, no ha pasado nada. Es el milagro, un milagro del Señor, y qué gozo, y qué gratitud al Señor por esto, ¿no? Pues así pasa. Es que
No lo dije en la mañana, pero ahora puedo decir, no está la hermana Barquita, es que veo en esta mujer, una sierva del Señor, que hasta aquí se ha sido firme en el Señor. La conozco por años. ¿Cómo ha mostrado su firmeza en el Señor? Yo doy gracias al Señor por ella, por su vida, por su recuperación. Y me llena de gozo esto, ¿no? Y por eso Pablo dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Cuando veo este tipo de milagros, sí que mi corazón palpita. Me lleno de gozo. Porque es el Señor, mostrándome de que Él es real y de que es el Dios Todopoderoso. Bueno, otro punto es, bueno, ahí está, alégrense en el Señor, practicar la amabilidad. Otra predicación que va a ser, pero estos son los puntos, cómo mantenerse firme en el Señor. Practicar la amabilidad. Es que aquí Pablo en el 5 nos dice que su amabilidad sea evidente ante todos. El Señor está cerca. Bueno, solo ahora paso rápido estos puntos. Es que solo una cosa aquí, esto vamos a detallar después. No sé si es solo aquí o en todos los lugares. Dice, es que aquí nos saludan. No sé si ha escuchado, ¿no? Dice, es que aquí nos saludan. Y el Señor nos dice aquí que su amabilidad sea evidente a todos. Parece que no es evidente, qué pena. Bueno, tal vez no son todos, pero yo estoy mencionando aquí puntualmente, ¿no? Porque hemos tratado esto con los líderes y dice, es que los jóvenes nos saludan, los adultos nos saludan, los niños nos saludan. Bueno, hasta el final yo decía, bueno, ¿a quién le importa si le saluda o no? Disculpen, ¿no? Así. No, pero es que no es así. O sea, tenemos que aprender. Tenemos que aprender si somos cristianos la amabilidad. Solo estoy hablando de un punto, ¿no? De lo que es saludar. Y claro, si no me saludan a mí, yo puedo saludar si es que soy amable o no. Claro, entonces yo no reclamo que no me saludan. No importa si no me saludan, yo voy a saludar. Y si no me aceptan el saludo, pues yo estoy bien, porque si lo hice, fui amable, cumplí con el Señor, ¿me entienden? Solo cogiendo una partecita de lo que es la amabilidad. Que usted piense un poco en esto, ¿no? No sé cómo es esta parte, tal vez no es muy importante o no sé, pero ahora le dejo ahí para que usted piense un poco. Solo, y cuando llegue la predicación de la amabilidad, pues ahí hablaremos un poco más acerca de esto, ¿sí? Otra cosa más es, con respecto a cómo mantenerse firme en el Señor, es descansar en la fe. Y lo aumento ahí, aprender a descansar en la fe. Y es que vienen estos versículos aquí de Filipenses 4, 6 y 7, que estos son unos versículos preferidos, son buenísimos lo que dice aquí. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cada vez que leo esto, ¿qué paz? ¿Qué siento, no? Porque el Señor dice, no te inquietes por nada, no te preocupes. ¿Qué sacas preocupándote? Dice el Señor, no. Más bien, descansa en el Señor. Pero hay que aprender a descansar en el Señor. Es cuando estamos firmes en el Señor, ahí podemos descansar. O ser intencionales, como digo, y aprender, porque esto nos ayuda a mantenernos firmes en el Señor. Y claro, finalmente, cerrando esto y hay más todavía, es la obediencia. Siempre hablamos de la obediencia, pero Pablo mismo en el versículo 9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Ya. O sea, así concluye al menos esta primera parte de Pablo cuando él dice, manténganse firmes en el Señor. Pues bien, ahí está la receta. Ahí está paso a paso, versículo por versículo, cómo el Señor pues nos está mostrando para que usted y yo como creyentes nos mantengamos firmes en el Señor. Ante cualquier situación que venga, tormentas, el mundo es malo, el mundo es oscuro, el mundo es un mundo de tinieblas, un mundo donde nos quieren volver y nos quiere acabar, destruir. Pero el Señor dice, manténgase firmes en el Señor. Que así podamos llegar a la meta.
se cuenta de que en una iglesia, se han visto, ¿no? Incluso aquí también a veces nos reunimos entre creyentes, hacemos grupos, tomamos un café, después dice, y cuando estamos en las reuniones del ministerio, y al final dice, a ver, ¿por qué no compartimos algo? Y digamos algo de la vida cristiana. No sé si ha estado algo así, pero en una cierta reunión pasó esto de creyentes, ¿no? Donde ya dijeron, bueno, conversemos, y alguien que tenga que decirnos algo. Y enseguida alzó una mujer, una cristiana, dice, yo empiezo. ¿Y quién era esta mujer? Era una poetisa. Me corrigieron la mañana, yo no sabía, no venía a la mente cómo es las personas, hombre, poeta, mujer, poetisa. ¿Sí? Ya. Bien, no, se me escapó esa palabra. Una poetisa era, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, dice, yo les voy a mencionar el Salmo 8. Dice, en forma de poema. Y ella era una profesional. Entonces dijeron, qué bien, a ver, empiece. Ella se sabía de memoria el Salmo 8 y entonces ella exclamó el Salmo 8 y todos calladitos, boquiabiertos, acabó de dar el poema basándose en el Salmo 8. Todos aplaudieron. ¡Qué bien! Felicitaciones, hermana. Nunca había escuchado así el Salmo 8. ¡Qué bien! ¿Quién es el siguiente? Otro hermano por ahí, ¿no? Yo sigo. Bueno, a ver, ¿qué nos puede decir? Yo también voy a recitar el Salmo 8. Yo también me sé de memoria. Parece que todos se inquietaron, pero otra vez el Salmo 8, pero ya acabamos de escuchar de la mejor manera. Y otra vez este hermanito nos sale con el Salmo 8. Bueno, pues diga el Salmo 8. Ahora empieza este hombre y se sabía de memoria, claro, y él empieza a expresar, pero ahora era con sentido. Me explico. Era lo que Dios había hecho en su corazón, lo que él entendió de quién era su Señor, su Salvador, y él prácticamente lo estaba diciendo de una forma real, auténtica, lo que Dios significaba para su vida. Ahora, y todos se quedaron más asombrados. Dijeron, ¿qué pasó aquí? Y la misma hermana que lo dijo al inicio, tuvo que ir donde este hermano y le felicitó, le dijo, qué bueno que usted se sepa de memoria el Salmo 8 y qué bueno que también sepa lo que significa el Salmo 8. Porque la primera tal vez solo lo recitó, pero tal vez no estaba esa verdad en su corazón. A lo que voy es cómo tenemos que mantenernos firmes, es esto, que no sea superficial la palabra, lo que sea en nuestras vidas, tiene que ser real, que sea vivida en nosotros. Entonces yo pensé, digo, Salmo 8. Tal vez usted se está inquietando, ¿y qué dirá el Salmo 8? A veces yo sé decir, y por el tiempo se acabó también, yo podría decir, van hermanos, a veces dejo tareas, pero no sé si lo hacen ustedes, ¿no? A veces la tarea es leer lo que sigue. Les puedo decir, van hermanos, de tarea en la tarde, lean el Salmo 8. Pero como sé que son obedientes, o tal vez, no sé, pero voy a tomar solo un minuto y vamos a leer juntos el Salmo 8. Ya, para que esté más tranquilo, ¿no es cierto? Solo un minutito más, abra su Biblia en el Salmo 8 y quiero que le ponga mucha atención, se concentre esto y verifique, ¿es parte de su vida? ¿Qué significa Dios para usted según este Salmo 8? Y ahora piense a una mujer poetisa, sí, con esto, pero piense también a un creyente diciendo desde lo más profundo de su corazón, como lo dijo el mismo salmista David aquí, ¿no? Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios, has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto,
¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Tremendo. En este Dios, en este Señor, Pablo dice, estén firmes. Porque cuando sabemos quién es nuestro Dios, ese Dios todopoderoso, pues bien, esto nos va a ayudar mucho a mantenernos firmes en la fe en Él. Pase lo que pase. Y una vez más, para mí es impactante, y lo diré muchas veces aquí cuando veo a un cristiano llegando en su silla de ruedas, sin piernas. Para mí esto me impacta bastante. Ya lo he dicho, y digo, no, pensando en todo esto, no sé qué hay en el corazón de Cristian. A pesar de que está sin sus piernas, yo me pregunto, y tal vez algún rato lo va a preguntar, a pesar de todo esto te mantienes firme en el Señor. Hay firmeza en el Señor, la fe está ahí. Qué prueba tremenda esta, ¿no? El Señor nos prueba la fe. ¿Hasta qué punto? O sea, podemos decir, sí, yo estoy con el Señor, yo creo en el Señor. Bueno, ¿qué tal esto? A mí me hace pensar muchísimo, y yo oro por esto, ¿no? Analice un poquito esto, y finalmente ahí está, sí, un resumen de lo que acabo de mencionar. Las tormentas, ahí está, las tormentas, las dificultades, las crisis, como queramos verlo, en la vida pueden debilitar el ánimo, el gozo, las fuerzas, la esperanza, la fe. La Biblia nos enseña que ante cualquier circunstancia el creyente debe permanecer firme en el Señor. Para esto es necesario recordar siempre que nuestra vida depende del poder de Dios y también que se debe aprender a descansar en Él. Esto es lo que nos puede llevar a mantenernos firmes en el Señor hasta que Él venga. Es muy importante. Caso contrario, repito, las olas, el mundo, lo que sea, están listas para golpearnos, destruirnos y derrotarnos. Que no sea así en nuestras vidas. Más bien, que la firmeza en el Señor sea para siempre.